Hemos estado en esta parte del libro de Romanos en la que Pablo termina de explicarnos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y la semana pasada vimos, entre otras cosas, que por eso es firme. Tenía que ser por gracia para que sea firme, porque si no fuese por gracia, si fuese por méritos, pues habría días que tú dirías, hoy sí soy salvo, y otros días dirías, hoy creo que no soy tan salvo, hoy soy más o menos salvo, y otros días dirías, pues el día de hoy ya no soy salvo, soy fabuloso o cualquier otro detergente, y perdí por completo la óptica. Y gracias a Dios que es por gracia, y que no depende de nosotros, depende de nuestro Señor. Y el día de hoy Pablo vamos a estudiar en esta parte en la que Pablo empieza a describirnos la naturaleza de la fe de la que él está hablando, porque fe tenemos todos y ejercemos todos todo tipo de fe toda nuestra vida. Pero ¿cuál es la fe de la que Pablo está hablando? Esa es la que vamos a aprender el día de hoy. Así que si me acompañas, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que esta noche tú nos dirijas, que tú, Señor, seas quien dirija nuestros pensamientos hacia lo que tú quieres hablarnos. Abre nuestro corazón y quita toda distracción. Siembra tu palabra en nuestras vidas y que podamos dar mucho fruto para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos ejercemos la fe de distintas maneras. Habrá algunos que digan, no, yo soy un hombre científico, yo no me muevo por fe, yo soy un hombre de ciencia. Bueno, también eres un hombre de fe. Todos, incluso aquel que dice, no, pues sí, vas al doctor y el doctor tiene un nombre a lo mejor difícil de pronunciar, porque es un doctor muy eminente, y luego ves en su pared un montón de títulos y certificados, los cuales tú no puedes comprobar que sean ciertos. Nada más estás creyendo que el doctor dice que estudió ahí, estás creyendo que el que firmó eso dice que tu doctor aprendió y estudió y sabe, es fe, y te diagnostica una enfermedad que no puedes pronunciar tampoco, y te escribe una receta que seguramente tampoco puedes leer, y vas a una farmacia y pues pides esos medicamentos que a lo mejor a veces ni siquiera puedes pagar, y te los venden en un botecito que no puedes abrir. Y todo eso es fe, es creer que el que firmó el certificado dice que tu doctor aprendió, creer que tu doctor realmente estudió donde él dice que aprendió, creer que la enfermedad que él dice que tú tienes se trata con lo que el laboratorio dice que metió en ese botecito, que un científico dice que sirve para esto. Todo eso es un proceso de fe, pero no es un proceso de fe salvadora. Todos vivimos bajo ese proceso de fe. Muchas veces he dicho, el hecho de que ustedes aquí estén sentados implica fe. Fe en el que diseñó esta armazón de hierro que no se les va a caer encima. Es fe. Fe que la silla en la que estás sentado o sentada tiene suficiente fuerza como para sostenerte. Todo eso es fe, pero no es la fe que nos permite ser salvos. El día de hoy vamos a estudiar cuáles son las características de esta fe que nos permite llegar a la salvación, que fue un regalo de Dios por el cual, por gracia se nos dio esta fe, que es la llave para entrar a la salvación. Y vamos a estudiar a partir del versículo 18, pero déjame leerte desde el versículo 16 para entrar en contexto. Dice, por tanto, Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, los judíos, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y ahí hay un paréntesis. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Y esa frase es un poco confusa, pero si le quitas el paréntesis, queda muy clara. Fíjate, dice,
Abraham, el cual es padre de todos, delante de Dios, a quien creyó. Entonces lo primero que nos está explicando es que delante de Dios, Abraham es el padre de los judíos y de los gentiles. Porque en ambos lo importante no es la raza, sino la fe, el haber creído. Y luego nos describe esto, fíjate, el cual, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo primero que nos habla de lo primero que tenemos que entender acerca de la fe salvadora es que es una fe que conoce quién es Dios. Si no conoces quién es Dios, no es una fe real, o por lo menos no es una fe salvadora. Por eso dice que la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios, porque mientras más permanezco en la palabra de Dios, más conozco de ese Dios que me da la fe para creerle. ¿Sí queda claro? O sea, la fe parte en Dios. La fe es un resultado de, primeramente, entender quién es Dios, cuál es su naturaleza, y saber que Él es, número uno, poderoso. Él da vida a los muertos, Él está vivo, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, esa frasecita, llama las cosas que no son como si fuesen, se ha sacado de contexto tantas veces, ¿no? Como, pues mira, llama las cosas, tú también tienes que ser así. Tú no tienes coche, pero tú di, tengo coche. Llama las cosas que no son como si fuesen, y ahí hay poder. La Biblia dice, no está hablando de eso. O peor aún, algún ejemplo de una persona que se le dijo, ¿tú hiciste eso? No. ¿Estás seguro? Sí, yo no lo hice. Y luego encontraron que sí era culpable. Dice, bueno, es que soy como Dios, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. No está hablando de eso. ¿Cuál es el contexto? Estamos hablando de esta fe salvadora. Y establece Pablo acá la naturaleza de este Dios. Es un Dios que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen. Y el mejor ejemplo está un poquito más arriba, cuando, versículo 17, Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Cuando le dijo eso, Abraham no tenía hijo. Por tanto, Dios está llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Entiendes el contexto y lo que quiere decir esta frase? No es una frase para declarar cosas o para imaginarte cosas. Es simplemente una forma en la que Dios lo que dice va a cumplir. Dios no dice voy a ganar, Dios dice ya gané, pero no ha sucedido. Pero pues, es cuestión de tiempo, ya gané. ¿Sí entiendes esto? Dios, esa es la naturaleza de Dios. Y a partir de la naturaleza de Dios, podemos tener esta fe. Y vamos a ver algunas características de la fe a través del ejemplo de Abraham. Verso 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La primera característica de esta fe salvadora es que no está basada en la esperanza humana, está basada en la esperanza de Dios. Es decir, Abraham dice creyó en esperanza contra esperanza. Es una frase interesante, pero está diciendo, él esperaba, pero realmente si miraba alrededor no había nada que esperar. Pero aún así tenía esperanza. Es decir, no creía porque era posible, sino creía porque lo había dicho Dios. Y esta es la primera característica de la fe. Dice ahí, conforme a lo que se le había dicho. ¿Has oído esta frase? Yo tengo mucha fe de que este negocio sí va a funcionar. Híjole, no quiero ventanear a nadie, pero fui una vez a la inauguración de una empresa muy importante. Y había una persona ahí que estaba orando y decía, y nosotros tenemos fe que esta empresa va a ser exitosa. Y eso es un buen deseo. Bueno, ¿quién quiere iniciar una empresa que fracase? Nadie. Todos queremos iniciar una empresa que sea exitosa. Pero esa fe no es la fe de la que estábamos hablando. La fe salvadora no viene de mis mejores deseos. Yo tengo fe en que Dios me va a perdonar porque Dios es bueno. Ok, ese es un buen deseo. Pero ¿es eso lo que Dios ha dicho?
la fe de la que estamos hablando viene de lo que Dios ha dicho. Y porque Dios ha dicho, yo puedo creerle, aunque el panorama sea totalmente desesperanzador. Por ejemplo, no tengo trabajo. Bueno, Dios ha dicho que el que no quiera trabajar, que no coma. Eso dice. Esa es su palabra. No el que no trabaje. El que no quiera trabajar, que no coma. Entonces, si yo quiero trabajar, sé que hay un trabajo para mí porque Dios lo estableció. Y puedo tener fe real en que eso va a suceder. Ahora, es que me ofrecen un trabajo, pero me pagan bien poquito. Y yo necesito realmente, pues, por lo menos 15,000 pesos por día, porque si no, no llego, no la voy a armar. ¿Ok? Eso ya no es lo que Dios dijo. Eso ya está en mis deseos. Entonces, esa fe, aunque yo tenga la fe de que este negocio sí se va a hacer y voy a ganar mis 15,000 pesos diarios, por mucho que yo quiera, por mucho que me esfuerce, está en mis manos. Yo lo tengo que lograr hacer. No es fe en lo que Dios ha dicho, es fe en mis fuerzas. Y esa fe no es una fe salvadora. ¿Sí cachas lo que te digo? Entonces, la primera característica de esta fe salvadora es que no está de acuerdo al ambiente, a las circunstancias, no está de acuerdo a lo que se puede ver, porque él creyó en esperanza contra esperanza, pero está basado en lo que Dios dijo, no en mis buenos deseos, no en mis grandes anhelos, ni siquiera en lo que yo consideraría justo. Simplemente es lo que Dios ha dicho. Segunda característica de esta fe, verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Es decir, Dios viene y le dice, haré de ti una gran nación, te daré una simiente, sal las estrellas, ¿te acuerdas? Mira las estrellas, cuéntalas, ¿puedes contarlas? No, bueno, así será tu descendencia. Pero dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Habían pasado muchos años esperando esta promesa. Alrededor de 74 años tenía cuando vino la promesa. Pero ya había pasado mucho tiempo, ya tenía alrededor de 100 y pues ya no se había cumplido. Y lo que dice es que eso no debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Es decir, ya en edad que no podía reproducirse, ya no era capaz de tener hijos físicamente. Su esposa, Sara, también era, bueno, no solo ya había pasado la edad en la que podía tener hijos, ya había pasado la menopausia, sino que además era estéril desde el principio. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Entonces, ¿cuál es la segunda característica de esta fe? Dice, no se debilitó, verso 19 y verso 20, tampoco dudó por incredulidad. Es decir, es una fe que persevera. No es una fe que fluctúa. No es una fe que cambia de acuerdo al estado de ánimo, al estado del tiempo, o al estado de la economía, o al estado de lo que sea. Es una fe que persevera, que es constante a pesar de las circunstancias. Las circunstancias no alimentan la fe. Muchas veces pensamos, ¿has oído eso, no? Pues yo creo que ya va saliendo el sol, como que ya vamos a salir. Si el hecho que vaya saliendo el sol es lo que alimenta tu fe, se puede nublar. Y probablemente se va a nublar. Así es la vida. ¿Dónde está la raíz, la fuerza de la cual puede beber la fe su fortaleza? En la promesa de Dios. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ahí está la certeza de Abraham. No está en que, híjole, ya estoy viejo, ya no voy a poder, mi esposa ya no va a poder. Pero Dios dijo, ok, entonces
de alguna manera va a ser posible. No está fijándose en el entorno, sino que persevera. No dudó de la promesa de Dios. Cualquiera de nosotros a los 100 años, pues no pensaría que puede tener un hijo, excepto si Dios te lo dice. ¿Sí cachas lo que te digo? Una vez más, ¿dónde está sentada esta promesa? En lo que Dios dice. Tercera característica de esta fe verdadera, verso 20, la segunda parte, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta fe verdadera se fortalece dando gloria a Dios. Y esto es una frase que incluso es difícil de traducir porque tiene dos formas de entenderla que al final de cuentas es como la misma. Es decir, dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Es decir, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Dándole gloria a Dios. ¿Nunca has pasado por momentos difíciles? Supongo que sí. Espero que sí, porque si no quiere decir que perteneces a otro planeta. Pero siempre que pasamos por momentos difíciles, nuestra tendencia en la carne es dejar a Dios o quejarnos ante Dios, en el mejor de los casos, en vez de darle gloria a Dios. Y de acuerdo a lo que vemos acá, la fe se fortalece dando gloria a Dios. Cuando estás en momentos difíciles en que necesitas que tu fe sea fortalecida, lo que tienes que hacer es darle la gloria a Dios. Agarra la guitarra, el piano, si no sabes tocar ni guitarra ni piano, pon un disco y empieza a adorar a Dios. ¿No tienes disco? Pues canta. Si no sabes cantar, no importa. Dale gloria a Dios. Esa es la forma en la que tu fe es fortalecida. Pero por otro lado, cuando yo le doy la gloria a Dios, no como resultado de mi fe, sino simplemente como resultado de mi amor, automáticamente mi fe se va a fortalecer. Déjame que te lo pongo más claro. Cuando estoy en algún problema y mi fe empieza a flaquear, y en contra de mi naturaleza carnal comienzo a darle la gloria a Dios, comienzo a agradecerle, comienzo a recordar su naturaleza, automáticamente puedo ver quién es el que tiene el control de todas las cosas. Y en los Salmos lo ves una y otra vez. David al principio empieza diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué mis enemigos se ensoberbecen sobre mí? ¿Dónde está? ¿Por qué nos has entregado? Y a medida que va avanzando el Salmo, poco a poco va cambiando el color y termina diciendo, Señor, pero tú eres el que sostiene mi cabeza. Tú vas a dar la victoria. Tú eres el fiel. ¿Por qué? Ese es el proceso. Así funciona la fe real. El otro tipo de fe, ante las circunstancias, se rompe. Ante las circunstancias se deshace. No importa qué tanta fe tengas en algo, basta que cambien las circunstancias y desaparece. Y el mejor ejemplo, el gozo que produce esto es, tengo fe en mi equipo, va a ganar, va a ganar, va a ganar. ¡Pum! Gol en contra, 1-0, vas atrás. Oh, es que no juegan bien, es que el director técnico, pum, empate, tengo fe en mi equipo, pum, 2-1, oh. Y cuando nuestra fe no es esta fe real, siempre va a estar de acuerdo a las circunstancias, afectando nuestro estado de ánimo, afectando nuestro gozo, porque no está fundada en algo que es perpetuo, en algo que es estable y en quien no hay sombra de variación. Mientras que, como dijimos al principio, la fe que viene de Dios es una fe estable porque viene de un Dios que está firme. Entonces, esta fe me lleva a glorificar a Dios. Ahora, verso 21. Esta fe te lleva a hacer otra cosa. Dice el verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y me encanta. Esta fe te lleva a descansar en Él. O sea, Abraham no dice, creyó y entonces se dio cuenta que tenía que esforzarse mucho para que Dios cumpliese su palabra. No, dice que era
estaba totalmente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que él había prometido. Entonces, esta fe no me estresa, me lleva a descansar porque Él es poderoso. Una vez más, ¿por qué puedo confiar en eso? Porque Él lo dijo. Esta fe, ¿te acuerdas? Está basada en lo que Él dijo, no en mis anhelos, no en mis deseos, en lo que Él ha establecido. Y si lo que Él ha establecido, lo va a cumplir. Puede tardar 2 días o 20 años, pero Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y el tiempo que pase en medio no va a debilitar mi fe porque Él lo dijo, sino que va a fortalecerla porque Él lo dijo. Entonces es una fe distinta a la fe que normalmente hablamos. Otra vez, cuando voy a un doctor, me receta unas cosas. No, pues es que este doctor es buenísimo, me tomo las pastillas, los medicamentos, lo que sea. A los 6 meses no estoy sano. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a consultar una segunda opinión porque este doctor, la verdad, no sé si sabe lo que está haciendo porque pues, no funciona. Esa es la fe humana, la fe inestable. La fe de Dios es perfecta. Y fíjate el resultado, verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Porque le creyó a Dios. Ahora, tú dirás, es que yo realmente no tengo ese tipo de fe. O sea, pues sí, Abraham tenía 100 años y le creyó a Dios y era algo imposible y su fe no se debilitó, no se agüitó, sino que perseveró hasta el fin y se fortaleció dándole gloria a Dios. Y dices, es que yo, híjole, quisiera ser así, pero la verdad es que yo no soy así. Yo digo, sí, voy a creer, Señor, yo te confío en ti y doy 2 pasos, viene un tropiezo, viene una prueba y ya estoy llorando. ¿Y dónde estás, Señor? Y eso soy yo, no soy como Abraham. ¿Alguien se identifica? Ok. Abraham tampoco es como Abraham. Es decir, si tú lees en Génesis, el padre de la fe tiene muchas fallas de fe. Ismael es la mejor prueba de eso. Dios le dijo, te daré un hijo. Y pasa el tiempo y Sara le dice, oye, pues a lo mejor Dios está hablando de un hijo así como espiritual nada más o algo así. Entonces, ¿qué te parece si tienes un hijo con mi sierva y entonces ese ya va a ser nuestro hijo y Dios va a poder cumplir la promesa a partir de eso? Y tú conoces la historia. Fue una falla que hasta el día de hoy vivimos en sus consecuencias porque no supo esperar 25 años. Entonces, ¿qué? ¿Pablo no sabía esas cosas de Abraham? ¿Se le olvidó esa etapa de la vida de Abraham? No. Es interesante y lo puedes comprobar en tu casa. Los personajes del Antiguo Testamento, cuando ingresan en el Nuevo Testamento, siempre son presentados sin fallas. Nunca se recuerdan sus problemas, sus momentos de debilidad. Incluso Lot. ¿Recuerdas a Lot? Que tuvo una vida terrible. Es más, terminó incluso viviendo en un incesto con sus hijas. Y Pedro lo presenta como el justo Lot. ¿Por qué? Porque la cruz está en medio. Y eso es lo que Dios hace. Tú tienes problemas con tu fe y caes y la riegas y batallas. Y Dios dice en Hebreos 10:17, lo puedes leer, haré un pacto, nuevo pacto con ellos y no me acordaré más de sus pecados ni de sus transgresiones. Y entonces delante de Dios somos presentados sin pecado. Por eso esta fe es preciosa. Porque es la única fe que puede lograr eso. Ahora, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que tú y yo debemos creer? ¿Que vamos a tener un hijo a los 100 años? No. Fíjate lo que dice el verso 23. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada con respecto a Abraham. No solo, o sea, todo esto no se refiere solo a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, ¿qué cosa?
en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que tenemos que creer. Que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y para creer que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, tenemos que creer que Jesucristo murió. Y para creer que Jesucristo murió, tenemos que creer que Jesucristo vino a la tierra. ¿Y eso qué es? El Evangelio. El Evangelio es esto: Jesucristo, Dios mismo, tomando forma de hombre, caminando entre nosotros, viviendo sin pecado, pero yendo a morir por nosotros y resucitando al tercer día. Eso es lo que tenemos que creer. Y me encanta porque, de acuerdo a este contexto, una vez que crees esto, ya todo lo demás no importa. Ya todo lo demás puede ser o no puede ser. Esto es lo más importante: creer el Evangelio. Las otras cosas van a caer por su propio peso. Las otras cosas van a venir. No se trata de creer en cuestiones escatológicas y cuándo va a ser el rapto y la palabra en griego o en hebreo y mira y esto. No está mal. Pero la fe salvadora está centrada en una sola cosa: el Evangelio. Jesucristo dando su vida por mis pecados. Por eso dice el versículo 25: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdas? Transgredir, lo vimos la semana pasada, es cruzar una línea. Y todos hemos cruzado esta línea. Todos hemos avanzado más allá de lo permitido. Todos nos hemos descarriado. Y porque nos hemos descarriado, ya lo vimos en Romanos 3, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Ese es el pago por nuestro pecado. Pero dice después, porque te imaginas que Jesucristo hubiera, vaya, pago toda tu deuda. Pues a partir de hoy día, ya, pum, empezamos de cero. Pero y el día de mañana, ya otra vez estoy en rojo. Y el día de mañana otra vez ya pequé. Y el día de mañana otra vez mi fe falló. Y el día de mañana otra vez estoy en problemas. Por eso no dice solamente fue entregado por nuestras transgresiones. Dice que además fue resucitado para nuestra justificación. Y recuerdas, justificación va más allá de perdonar. Justificación es ser arropados por la justicia de Dios. Somos declarados justos, no solamente no culpables, sino justos delante de Dios. Y esta obra es en la resurrección. Jesucristo proclamó que su sacrificio fue aceptado al Padre. Y el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que tú y yo tenemos a nuestra disposición. ¿Crees esto? Esta es la fe salvadora. No necesitamos creer otra cosa. Es sencillo. ¿No te encanta que Dios sea bien sencillo? No tienes que conocer griego, hebreo, teología, antropología, psicología, teología, lo que sea. No importa. Solo tienes que conocer esto y creer esto. El Evangelio. Y el resultado de esto dice que fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. No solamente tiene un efecto en nuestra vida eterna. Es decir, no solamente somos salvos y vamos a estar delante de Dios toda la eternidad y un día vamos a morir y vamos a estar delante de Él. Sí, es verdad. Pero además eso va a afectar mi vida aquí y ahora. O sea, la justificación no es algo que va a hacerse, sus efectos van a ser realidad cuando esté delante de Él. No, la justificación tiene sus efectos claros aquí, en este tiempo, en esta tierra. Por eso dice el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y te das cuenta? ¿Cómo puedo gloriarme en las tribulaciones? Solo porque fui justificado. ¿Cómo es esto posible? Lo veremos la próxima semana. Bueno, la próxima semana no, porque tenemos un invitado. En 15 días estaremos estudiando este maravillosísimo capítulo 5 que habla de los efectos de esta justificación para la vida diaria y práctica, vivible el día de hoy. Así que, otra vez, ¿tengo que esperar entonces 15 días para poder aprender a gloriarme en las tribulaciones? No. No se trata de conocimiento, se trata de creerle. ¿Crees el Evangelio? ¿Has sido justificado por Dios? Entonces vas a vivir esta paz y vas a vivir todo esto aunque no lo entiendas. Lo vas a vivir. Así que el día de hoy simplemente cree. Es por gracia. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, extiende tu mano en tu misericordia sobre nosotros. Aquí estamos, Señor, como han estado tus hijos desde el principio, desnudos, torpes, inútiles, pobres, desvalidos, con una sola cosa: fe que hemos recibido de ti. Haz tu obra en nosotros, Señor. Revélanos tu naturaleza, quién eres y lo que hiciste. Justifícanos delante de ti por medio de tu propio sacrificio. Danos esa fe, que como Abraham, esta fe, Señor, vaya contra toda esperanza que tengamos y que veamos acá en la tierra. Que como Abraham, nuestra fe no se debilite porque las circunstancias están difíciles o porque nuestra incapacidad es abrumadora. Que nuestra fe no se debilite. Que esta fe sea perseverante porque está apoyada en lo que tú has dicho, conforme a lo que tú has prometido. Y nos ponemos delante de ti sabiendo esto, que nos escuchas porque tú has dicho que nos oyes si venimos en el nombre de tu Hijo. Y venimos en el nombre de tu Hijo, Señor, por sus méritos en la cruz, para que hagas tu voluntad en nosotros y tu gloria sea manifiesta por donde quiera que tú nos lleves. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.